So I will begin in Spanish, and then I switch to English, and then I go to Spanish, and I switch to English, okay? Cuando llegan, huye, me dijo mi madre. Cuando llega, huye, le dijo mi abuela a mi madre. Esa advertencia fue un intento de traspasarme herramientas para sobrevivir la invasión que se convirtió en el robo de la tierra, el genocidio, las enfermedades y la destrucción ambiental. Es un honor de haber sido invitado aquí a conversar acerca de comida y justicia, porque no había mucha comida cuando yo crecí. A veces hablamos de eso y a veces calabamos. Mi familia era una familia de campesinos que subsistían en el sur de Brasil. En la época de esas fotografías, que tomé en 1982, la situación en el campo era precaria y había mucha hambre. Aquí en la aldea de mi padre, en el estado de Paraná, al sur de Brasil. La última gran masacre de nativos fue en la década de 1930. Algunas personas sobrevivieron, consecuencias a veces fatales, excepto por una valiente mujer. Todos los nativos de mi familia se decían en esa época que eran brasileños negros, a pesar de no serlo, que causó a mí mucha confusión. Casi no hay negros en esta comunidad. Ellos preferían los niveles normales de racismo contra los negros de Brasil que aquellos que hay en contra de los pueblos originarios. Yo había vuelto a la idea de mi padre a escribir nuestras historias. En esa época en Brasil, las historias de nosotros estaban siendo escritas por gente que no era aquello que estaba siendo marginalizadas. Ellos eran también usualmente los descendientes de europeos y tenían una realidad muy diferente a la de nosotros. El manuscrito que resulta de esta visita, Recetas para Sobrevivencia, se refiere a los libros de recetas de que aprendía mi madre cuando abandonó su pueblo para irse a la ciudad a trabajar como sirvienta. Estos libros contenían recetas de comidas brasileñas, a pesar de que listaba ingredientes que son inaccesibles para los pobres. En lugar de eso, decidí incluir nuestras recetas, y solo hay un par de ellas. En lugar de ellos, le pregunté a la gente que me dijera qué o quiénes les gustaría que fueran fotografiados o de qué o quiénes les gustaría que se escribiría. Esto fue un intento por demostrar que los campesinos están al tanto activamente de la historia que sucede alrededor de ellos, en las escalas micro y macro, y por demostrar que interactuamos con esta historia lo más posible dentro de esta situación, y que no somos ganados sin cabezas, como muchos han afirmado que somos. He escuchado esto mucho en Brasil. No sé si ustedes dijeron esto aquí en México, sobre nosotros los campesinos. Así que, con este intento comenzamos a definir a nosotros mismos y hacer que nuestra historia se conociera. Desafortunadamente, esta obra no ha encontrado todavía una manera de ser publicada. El terreno en nuestra aldea se divide en pequeños sectores de media hectárea a 3 hectáreas por cada familia, que es escasamente lo suficiente para el sustento y por el resultante sobreutilización, la generación de las tierras no son posibles. Un estudio reporta que 90% de los agricultores en el mundo trabajan en menos de 2 hectáreas. En la década de 1980, se animó a los campesinos a pedir préstamos a los bancos, de forma de comprar fertilizantes para mantener un nivel mínimo de producción para el consumo familiar. Las tasas de interés superaban al 70% y eran de las más altas del mundo. Y desafortunadamente, la demasiada lluvia causó que los cultivos no funcionaran. Mi tío Teco cosechó 4,5 sacos de frijoles, es mi tío Teco. Vendió 2 sacos para pagar los préstamos del banco, se quedó con un saco para comer y otro para plantar, y tenía un medio saco para vender, y con eso compraba harina de trigo y azúcar.
Mi tío Wilson explicaba que con lo que sacaba a un saco de frijol, él compraba 18 sacos de fertilizante de una vez. Luego, las cosas empezaron a cambiar. Y en la época de estas fotos, se llegó a necesitar la venta de 2 sacos de frijol para comprar un saco de fertilizante. En otras palabras, sobrevivir era imposible. En esta imagen, mi tío Wilson, que está a la izquierda, tiene una mazorca de maíz en su mano, parte de una cosecha escuálida por las fuertes lluvias de ese año. No podía dar de comer a su familia. El hombre de la derecha es alguien que había aparecido en la hacienda, en la aldea hace poco. Encontró un terreno junto a la carretera y construyó ahí una choza de pasto. Mi tío llevaba más a este hombre y su familia. Ellos eran nativos y probablemente sobrevivientes de algún masacre hace poco tiempo. En esta imagen es mi primo favorito, Sergio, que en este tiempo vivía y dormía en el exterior, en los bosques, y caminaba de granja en granja buscando algún trabajo por la jornada. Aquí cosechaba papas por 30 centavos al día, y si hubiera trabajado 8 horas al día, podría haber ganado lo suficiente para vivir, porque no gastaba nada como dormía en el bosque. Pero por las lluvias le quedaban solo un par de horas a la semana para trabajar. El tío Antonio, que estaba inmensamente preocupado sobre cómo habría de devolver el préstamo del banco, encontró trabajo junto a otros hombres de aldea a una plantación forestal, donde el bosque nativo fue originalmente quemado para luego ser reflorestado con eucaliptos. El tío Antonio y los demás hombres temían que los transformaba en esclavos, porque era muy lejos de la aldea. En 4.600 esclavos fueron liberados en 2008 por la recién creada Fuerza Anti-Esclavitud del Gobierno Federal. Y cuando yo hablo de esclavo, es eso que estoy hablando. Usted no recibe nada de sueldo y no puede salir del lugar. Estás allá de fuerza, ¿no? El tío Antonio me pidió que fuera y tomara cuantas fotos hubiera podido de los hombres que ahí trabajaban. Así, en caso de que fueran hechos esclavos, yo podría probar que ellos habían estado ahí y que habían existido. Ese había sido un bosque originario que fue quemado por la compañía, que a su vez recibió dinero después de parte del gobierno federal para reflorestar y que habrá de plantar eucaliptos, los cuales destruyen muy rápido el suelo en Brasil, volviendo un desierto tarde o temprano. Aunque con variaciones, este proceso sigue en Brasil. El bosque tropical, la Amazonia, cruzaba todo el noroeste y llegaba hasta la costa atlántica, y ya ahora no hace más. Esto ahí había sido las tierras de los caingáes, antes de que se asentaron ahí los colonos de Alemania, Polonia, Ucrania, Italia y Portugal y de otras partes de Europa. Ellos llegaron y querían tierras, y el ejército de Brasil llegó y despojó a los caingáes de las suyas. Yo soy descendiente de aquellos que sobrevivieron a la invasión y de aquellos que llegaron a tomarse esas tierras. Hoy en día, aquellos que fueron pobres en los años 80 son hoy en día todavía más pobres. Muchos de ellos han sido forzados a migrar a los pueblos y las ciudades cercanas. Muchas granjas de pequeño tamaño habían sido manejadas por colonos granjeros exitosos del estado vecino del Río Grande do Sul, quienes los habían transformado en grandes ranchos ganaderos y plantaciones de multicultivo. Ahora, esta historia es bien conocida y es interpretada de diferentes maneras a lo largo y ancho de las Américas. Y no seamos románticos en lo que respectaba a las granjas de pequeña superficie. Su única manera de sobrevivir, baseada en el modelo económico y ecológico de la época, consistía en destruir la tierra, como lo hacían todos. De ahí la necesidad de usar fertilizantes artificiales. Con la
llegada de la dictadura militar en 1964 en Brasil, los militares y la oligarquía usaron la oportunidad para invadir tierras indígenas, práctica que continúa existiendo. La población nativa en Brasil fue la que más sufrió. 4 años después del golpe militar, en 68, la población nativa se redujo de 300.000 a 80.000 personas en 4 años. Para poner esto en contexto, durante la dictadura militar, cerca de 1.000 activistas de la izquierda fueron asesinados. Al fines de 79, contacté a Ângelo Cretan, el líder Kaingai, para conversar con él de la posibilidad de hacer una organización nacional de pueblos indígenas en Brasil. En esta época solo había pequenas organizações muy local e eu pensava que se podemos unir todos juntos e apoiar uma luta, depois apoiar outra, que podemos lograr éxito, mais do que manter-se em pequenas comunidades. Cretan foi assassinado justo antes de minha chegada ao Brasil, em enero de 80. Eu também falei com Tupaí, el líder guarani em Mato Grosso do Sul, que era também mi mentor. Tupaí foi morto uns anos depois. Nesta imagem aqui, Tupaí aponta a la montanha que nesse tempo marcava as fronteiras da zona guarani. A sua direita é a terra do granjero que queria obter as terras guaranis. E agora uma brevíssima história de colonização do Brasil. É parágrafo. Havia cerca de 1.300 línguas indígenas diferentes, não dialectos, antes que os europeus chegaram ao Brasil. Mais de 1.000 línguas não dialectos foram levadas à extinção por os portugueses e depois por os brasileiros. Hoje em dia há 180 idiomas que siguen existiendo. A maioria de ellos subsiste dado que têm mínimo de hablantes. Havia alrededor de 30 milhões de nativos, hoje são aproximadamente 800.000. Ok, agora em inglês. I know this does not look like much of an image, but it was a huge amount of work to get this done politically, and I'm quite proud of it, though it means nothing to everybody that's sitting in the audience. I was co-founder of the Green Party in São Paulo in 1987. At the writing of our state political program, I was able to include indigenous concerns as the second paragraph of point 2. Later, in the writing of the national program of the Green Party, where I was not present, the indigenous rights was removed to point 5 in the environmental section of the Amazon. I do not know what they were thinking of concerning all the native peoples that do not live in the Amazon, but that gives you a clear idea of the racism that goes on in Brazil just from the mentioning of point number 5 and the Amazon. In the 80s, the Green Party saw that our priority was the elections of city council members and participating in the making of the new constitution. This was a time of extreme tension in Brazil, with the military threatening yet another coup if the amnesty for the crimes they committed was removed or if their power was weakened. Nevertheless, we were able, through alliances with a wide variety of political parties, to include progressive amendments on the environment in the Constitution of 1988, where we were able to introduce for the first time the environment as a separate concept. At that time, it was considered as a national constitution one of the most progressive on the environment in the world, as it allowed the citizenry to defend their fundamental right to an ecologically balanced environment. A separate section on indigenous peoples, a very small separate section, recognizes customs and original rights to the lands traditionally occupied and the responsibility of the state to protect that land. But strangely, it also makes note that this land is owned by the state and not by indigenous communities. All constitutional rights of native communities and the environment are under constant threat in Brazil. Now we go to food. It is said that we are post-colonial. It is said that we are in a more complex time than the binary simpleness of colonization. However, the shocking statistics on indigenous people's health and welfare
is an affirmation that colonization is still quite actively and daily implemented. To be post-colonial means to have inherited colonial stupidities, but with a hope that the native people of a place are in political, economic, and social power. Such is not the case in the Americas. Now let us look at the reality of colonization. I have chosen only the figures for malnutrition and mortality, particularly infant mortality, which is a strong indicator of malnutrition of the child and the mother. In a UN report of 2010, malnutrition is on average twice as frequent among indigenous peoples in the entire Latin America than their non-indigenous counterparts. Child mortality is 70% higher in indigenous communities in Latin America than for non-indigenous communities. The statistics for the Yanomami in Brazil are much higher. There are 70 to 250 infant deaths per 1,000 compared to 19 per 1,000 for non-indigenous. In Honduras, 95% of indigenous children under the age of 14 are malnourished. Life expectancy, which gives us an idea of what colonization does to people in the long run. There are always gaps of varying amounts of years throughout the Americas. However, none are very positive, none are in any way positive to native peoples. Here in Mexico, the life expectancy of a native person is 6 years less than the most of us who are sitting here in the audience. In the US, in the 1970s, life expectancy for a native man was 45 years of age, 45. In Guatemala, natives have 13 years less life expectancy than non-natives. And the least aspect of unfairness, as pointed out in a report, is that native people, due to their early deaths, are subsidizing the pensions, health care, and hospitalization of the non-indigenous people who live longer. You have to ask for a discount next time. In 2012, the Forest Code, pushed through by a vehemently destructive agricultural lobby, was passed, which weakens any guarantees of the 1988 Constitution and articles on native peoples and the environment. As a result, there was a 28% increase in deforestation in the Amazon in 1 year, resulting in denying access to native and traditional communities to the sustainable extraction of fruits, etc. from the forest. There are a total of 434 projects which will have an effect on indigenous lands, such as Belo Monte hydroelectric power plant in the Xingu River. Opposition to the building of Belo Monte has resulted in the activation of the infamous law used during the military dictatorship called suspension of security, which allows the federal government to unilaterally suspend decisions taken by, in this case, the Federal Public Ministry, in support of the rights of indigenous peoples over the hydroelectric power plant. This will only have a tendency to worsen in the coming years due to alliances made by the Workers' Party with, strangely, the agricultural oligarchy. This powerful rural elite of mostly European descent and aspirations support the end of the recognition of indigenous lands, their rights, and their lives. In the presidential election of 2014, the Workers' Party would not have won without their support. And in recognition for their support, the leader of the agricultural lobby has been appointed Minister of Agriculture on January 5th. In a clear sign of colonial mentality, she voiced her support for limiting land demarcation for natives in order to set aside land for non-indigenous farmers. But isn't that what has been happening for 500 years? She supports changing the constitutional amendment on native land rights to achieve this. It is unfortunate that under the Workers' Party, a major landowner of such reactionary political leanings holds such an important position, pitting the Workers' Party against native peoples, traditional communities, the landless movement, and the environmental movement. But that is what happens in colonial politics. Now back to food and colonization. I will now talk about some communities that I work with in Brazil, Ecuador, and Mexico. When I was making the video Iracema de Castember on the Krenak reservation in Minas Gerais in Brazil, I was asked to translate the Krenak German dictionary into Portuguese. It was a dictionary made by a German pharmacist in the late 1800s, early 1900s. Tom Krenak had seen that there were several words which were no longer in use by the Krenaks, and he wanted to return the words to his people.
The translation was made with the assistance of the Mau Maus Art Academy in Lisbon, and copies were made for each Krenak. The language is being reintroduced through classes given to children. It is displayed in this manner because the Krenaks requested that no Brazilian be given access to the dictionary, because in the past 500 years, Brazilians have only wanted to kill them and never speak with them, hence the lack of a Portuguese Krenak dictionary. Krenak people in the Resplendor Reservation of Minas Gerais have been reduced to 300 people. There are 300 on another reservation in São Paulo. Emperor John VI in 1808 declared the just war against the Krenaks. Settlers received fiscal benefits in return for bringing in heads of Krenaks that they had killed. I think it was, we got like 5 or 20 years, no taxes if you brought in a head. It was called just, as the activist Shirley Krenak says, because our people were obstructing the development of the region. But to be honest, our people were impeding forest fires, the pollution of the rivers, the extraction of our natural resources, and because of this, they decided to exterminate us completely. The railroad passes through their land base, frighten away all possible animals which could supplement the Krenak meager diet. At that time, the railroad brought in farmers, ranchers, timber and mining companies, further destruction. With the military dictatorship, anthropologists in collaboration with the government declared the Krenaks to be officially extinct in 1970. Those that protested that they were indeed quite alive were put in prison, labor camps, or forcibly removed to other reservations. Slowly, they returned to their land and were expelled again in 1988. And finally, in 1997, some of their land was returned. The judge who had to return their lands, the Krenaks reported, said to them that if it is land you want, it is land that you will get. And with that, he allowed the non-indigenous usurpers of indigenous lands to cut down every fruit tree or edible bush. This was in the midst of the Progressive Constitution of 1988 on Native peoples and the environment. These usurpers were financially compensated for the lands that they had taken from the Krenaks from public funds. In other words, taxes paid by the citizenry rewarded land theft. The Krenak lands had been a rich forest, and it was returned, as Shirley Krenak says, in a state that we could not recognize, completely transformed and without natural resources. And of course, much land was not returned. A new hydroelectric power plant is to be built in the area and will result in yet more lost land for the Krenak. The Krenak find themselves in a similar situation to many other native communities throughout the Americas of what to do with lands that have been returned in a destroyed state. The only possibility with such poor quality land is to adapt to the unfortunate colonial practice of cattle ranching, along with the subsistent agriculture in what is now poor soil. The Krenaks are quite aware that this will result in the further destruction of their land. They therefore applied to foreign funding programs for assistance in developing a sustainable agricultural project which would begin to restore the land, and negotiations were begun with the mining company for reparations for some of the damages they caused to Krenak lands. But instead of respecting the Krenak decision for sustainable agricultural development and restoration of the land, the mining company insisted that they would only agree to give them cattle. A blatant disregard for the Constitution, which guarantees the respect of indigenous customs and traditions. With no other way out of the situation, which would result in the further destruction of their land base, the Krenaks protested in December just this December, last month, by closing down the railway line of the mining company. The Krenaks requested that FUNAI, the National Federal Office on Indigenous Affairs, and the federal government not support this cattle project. Some concessions and agreements were reached, and we wait to see what will happen. Shirley Krenak has said, "The aggressions against my people and negative reactions to our culture are each time more present and almost uncontrollable, reaching the point of a social conflict of grave proportions. It is urgent, therefore, that all know of the richness and importance of our people and culture, and thus to begin to take initiatives in order for a more harmonious cohabitation among people with different cultures. We know that the Constitution dedicated a small chapter to indigenous peoples.
Nevertheless, ignorance and disrespect of the Brazilian society toward cultural and traditional questions continues to prevail, encouraging prejudice and discrimination. It is necessary to demonstrate that these differences are what make Brazil a great nation. Tenonde Porã. It's a Guarani reservation in São Paulo State. It has a population of 180 families and about 1,000 people. It's a demarcated reservation of 26 hectares and awaiting further demarcation of 16,000 hectares. Due to the lack of land, 35% of the children are malnourished. However, there is a general malnourishment in all age groups on this reservation. This should not be possible in the state with the highest GDP of the country. It is a state listed 9th in the world in the amount of millionaires it has, 9th in the world. As it beggars belief, one can only assume that such a situation can only be brought about deliberately. In April of 2014, the Guarani were forced to petition the state for demarcation of land in São Paulo, of their reservation. That the richest state in Brazil, São Paulo, whose economy during its first 200 years was based solely on monies made from the sale of indigenous peoples as slaves, cannot demarcate indigenous land is intolerable in the 21st century. This is an image of Gera Guarani. It's from a video I did in September of last year. And the video is called Artists as Bandeirantes. Gera Guarani is a school teacher on this reservation, and she discusses an essay in a catalog for an exhibit in Brazil in which I participated. And the essay compares artists to bandeirantes in a positive way. Bandeirantes stole land, enslaved and killed native peoples, and they are honored annually in a national holiday in Brazil. It's November 13th, I think. In this video, Gera tries to explain to Brazilians why, as a Guarani, it is difficult to compare artists in a positive way to bandeirantes. That she has to say this in the 21st century is a bit strange. I must continue with the Guarani because Gera has requested it. She said, well, her reservation has 35% malnutrition. The ones in other areas of Brazil have far worse situations. So she asked me to talk about the ones in Mato Grosso do Sul and Rio Grande. There it's continuously very tense and critical. Their land base is minimal, even worse than Gera's reservation, and impossible to support the population. And then there are others who are forced to camp, as in this image, on the side of the road for more than a decade, awaiting demarcation of their lands. They are now in the hands of large-scale farmers who grow genetically modified soy. As crops from monoculture is also for exportation, and a report states that as the EU is the world's largest net importer of agricultural products, more than half of which is soybeans for animal feed, it thus makes the European Union supporting, indirectly, land-grabbing practices. In 2005, 53 Guarani children starved to death. In 2008, there were 60 an assassination of indigenous peoples, mostly in the state of Mato Grosso do Sul, 42 of whom were Guarani. In November of 2014, a young Guarani leader was brutally killed. She had been fighting for demarcation of Guarani lands, which was rejected by the judge. The judge said they hadn't been living there long enough. One Guarani commits suicide every week since the beginning of the 21st century due to the continued colonial oppression they suffer. Brazil has the 7th biggest economy in the world. And now I will switch back to Spanish. Estoy trabajando con PAN Caracas y el Centro Shuar Naratzin de la comunidad Shuar de Santa Susana Chiviaza en la región amazónica ecuatoriana. En esta área hay 11 familias Shuar que viven con 144 hectáreas de tierra degradadas. El área que rodea la comunidad fue deforestada por los colonos que volvieron ganaderos. Esto resultó en la pérdida de animales del bosque, frutos y otras posibilidades extractivas.
La dieta de la comunidad al día de hoy se basa principalmente en carbohidratos. Su proyecto contempla la regeneración de la selva y por medio de ella el retorno de los animales y pájaros locales, al mismo tiempo que ellos practican la agricultura sostenible. Este es un proyecto que requiere menos de $50,000. En la realidad debemos buscar financiamiento fuera de Ecuador. Si alguien tiene una idea, por favor, hágame saber. No soy muy buena de fundraising. Y ellos me encargaron a esto, infelizmente. El hecho de que comunidades indígenas tengan que pedir financiamiento fuera del Estado-nación para poder sobrevivir únicamente sobre la base de tener lo suficiente para comer y no dependiendo de los caprichos del gobierno federal y la buena voluntad de una sociedad de colonos es una clara indicación de que los Estados-nación de las Américas en realidad están operando de una forma binaria tal que promueve la colonización. Gera Guarani dice que a los pueblos indígenas de Brasil no les está yendo tan bien. Necesitamos toda su fuerza, su vibración espiritual y su buena voluntad. Ahorita hablo sobre el trabajo que estoy haciendo con la comunidad de Xico en México. En 2009 llegué a Xico, en el estado de México, a ver que había sido del lago Chalco, que había sido parte de la base lacustre en la alta planicie mexicana, que incluía otros 4 lagos, todos interconectados aquí en lo que hoy es la Ciudad de México. Antes de la colonización, este sistema hidráulico era bien manejado por medio de diques complejos y compuertas que regulaban los flujos. Todo esto llegó a su fin con la invasión europea. Conocí a Género Amaro Altamirano, cofundador del Museo Comunitario del Valle de Xico, y Raimundo Martínez, un Chalca, cuyos abuelos habían sido expulsados por la fuerza de Xico por parte del inmigrante español que había secado el lago Chalco, una área de 10,000 hectáreas, que luego se transformó en su propia privada, su hacienda. Este es el lago antes que llegó este señor español, y esto es después. El secado del lago también destruyó a la economía local y su cultura de chinampas en 1906. Estas chinampas producían 20 millones de toneladas de maíz anualmente antes de la colonización, alimentando una población de 170,000 en Tenochtitlan. Había 109 especies de pájaros y 5 millones de ellos llegaban a la zona por año. Estos pájaros y los peces fueron quitados de la dieta indígena como resultado del secamiento del lago. En 1988, por sus altos niveles de pobreza, la área fue elegida como la primera municipalidad a ser beneficiada por el programa de solidaridad. La zona pasó de ser una zona de altísima producción de grano a depender del aparato de bienestar gubernamental y de los planos de apoyo de desarrollo. Las chinampas son islas artificiales de ingeniería indígena, consideradas como la forma de agricultura más intensiva y productiva de Mesoamérica. Las chinampas también eran sostenibles. Geno Amaro y Raimundo Martínez me guiaron en la situación del lago y los habitantes de la zona. Y ahí es un mapa que yo hice de todos los problemas de esta área. Y yo voy a dar una lista chiquita ahorita. La remoción constante de agua de su acuífero, que se nos manda agua aquí en la Ciudad de México, ha llevado a que el terreno se hunde hasta 40 centímetros anualmente, lo que trae consigo la destrucción de la infraestructura, tal como sus tuberías de alcatrillas. También se forman grietas de unos 20 metros de anchos y de hasta 4 kilómetros de largo, que hacen que se produzcan daños en centenas de casas. También hay inundaciones, carencia de agua potable. En el momento el agua es para 3 días a la semana. Hay terremotos, eso es nuevo, pienso que es un año que hay terremotos, y una absoluta deficiencia de plantas y tratamientos de aguas.
Pregunté a ellos qué es que yo podía hacer como artista. Me dijeron lo que tenía que hacer era contar su historia. La instalación y el libro Return of the Lake, El Retorno de un Lago, fue presentado en la documenta para intentar hacer justamente que ellos me preguntaron. Y aquí está el libro, si alguien quiere ver, está aquí. Cada vez que es exhibida más información de acuerdo con los acontecimientos de la comunidad de Xico agregada a la maqueta del trabajo. Como parte del retorno de un lago, se restauró una chinampa y se llevó a cabo una investigación a cargo del Museo Comunitario para ver qué producto podría ayudar a tolerar el alto contenido de sales que ahora tiene la agua. Se descubrió que algunos vegetales podían crecer bien, como puedes ver ahí. Se cultivaba lo suficiente como para vender en el mercado local. Pensamos que esto podría haber sido un proyecto piloto usado para reactivar otras chinampas secas. Pero estamos en un proceso de colonización, ¿no? En 2014 hubo movimientos masivos de tierra y de maquinaria en la área y descubrimos que un ex-presidente ejidal, un ejido, como ustedes bien saben, es un territorio indígena, había decidido llenar los canales que el museo había abierto para activar la chinampa, para repartir, así también como otras tierras, para la especulación con bienes raíces. Un estudio predice que debido a la mala administración de fuentes de agua para el 2020, México será totalmente dependiente del exterior para el suministro de productos agrícolas. El Museo Comunitario del Valle de Xico, organizado por la comunidad y sin un apoyo gubernamental, ha recolectado alrededor de 5.000 artefactos en cuya protección ninguna organización gubernamental estaba interesado. Geno Amaro Altamirano es el cofundador del museo, está aquí. ¿Dónde está usted, Geno? Ahí está Geno. El museo ofrece conferencias a las escuelas locales acerca de la situación ecológica del lago, así como también los tours guiados por el lago. Si quieres un tour, habla con Geno. Así también talleres para otras comunidades acerca de cómo hacer un museo comunitario y preservar y proteger adecuadamente los artefactos. Es un taller que Geno lo dio en el estado de Guerrero. Después de que Geno retornó de la presentación del Retorno de un Lago en Documenta en Caso, empezó con un programa de artes en el museo fundado por la artista local Mariana Huerta Páez, que también está aquí hoy. Involucrando a la juventud de Xico, se organizan tertulias, que son salones culturales, permitiendo a la juventud de Xico mostrar y discutir sus obras. Como parte de una presentación del Retorno del Lago en Buac, en 2014, una selección de artefactos de la colección del Museo Comunitario fueron presentados en el museo. Y también una serie de mesas redondas sobre aguas organizadas por el Museo Comunitario. Los voceros de luchas anteriores en pro de la defensa de las aguas estaban presentes, así como también líderes comunitarios, científicos, miembros de los ejidos y académicos. La última conferencia fue una asamblea por la recuperación y la defensa del patrimonio natural y cultural. Esto fue la invitación para el ciclo de trabajo del Retorno de un Lago, de las conferencias. Yo he trabajado en partidos políticos como el Partido de los Trabajadores, el Partido Verde, y abandoné el trabajo en la política de partidos al comienzo de la década de 90. He sentido, y ahora más que nunca, que los partidos políticos han sido despojados de la función de representarnos como quisiéramos que lo hicieran.
así como también fueron despojados de las mejores intenciones para con el lugar en que vivimos y para con nosotros y con nuestras expectativas para el futuro, mas también de un presente que estimula el que podría generar posibilidades para nosotros, que prioriza y que vivemos en un medio ambiente que es respetado como agente activo. La desaparición y posible muerte de los 43 estudiantes aquí fue la reiteración de ustedes y nosotros, que es colonial, ¿no? Hoy intentamos hacer que estos 43 estudiantes, hoy hay una tentativa de hacer que estos 43 estudiantes se vean regalados a ellos, mas también hay intentos muy valientes, es decir, que hay algo que ya decidimos es intolerable, que no estamos de acuerdo con esa definición básica de las Américas. Ahora pienso que el trabajo que yo puedo desarrollar en las comunidades puede ofrecer posibilidades para todos nosotros, de forma de poder determinar nuestros futuros. Es un proceso minúsculo y es lento, pero por el momento no veo otra forma de aproximarnos a las estructuras masivas que han contribuido deliberadamente con más estupideces del proceso de colonización en nuestras vidas, cosa que queremos dejar atrás en el siglo XXI, esperamos, ¿no? Queremos estar sentados como iguales con todos los miembros de nuestras comunidades y no solo con aquellos que tienen acceso o suficiente comida, entienden de tiempo y gustan de pensar y hablar. Quizás esto es el trabajo ahora, pelear contra la insistencia binaria de nuestros gobiernos de hacer estructuras coloniales cada vez más masivas, en vez de imaginarse cómo podemos hacer que existan estructuras que permiten generar más alimentos para todos. En América colonial debemos comenzar a ser reconocidos los derechos de la tierra de los pueblos nativos. De otro modo, la seguridad y la soberanía de alimentarios no serán posibles, en tanto dependiendo solo de los caprichos de los colonos. No podemos seguir creyendo que las Américas pueden existir sin reconocer este trazado colonial que priva a los pueblos originarios de sus tierras y por lo tanto de su cultura, debido a que, después de todo, esto es la base de las Américas, de las tierras y las culturas indígenas. Si te quedas pensando sobre la falta de comida, no puedes pensar en nada más. Necesitamos lograr hacer las estructuras que nos permiten debatir en igualdad de términos. Pienso que hay más posibilidades de lograr que esto suceda aquí en México, país que aún en el século XXI tiene un fuerte sentido de política comunitaria que yo pienso que falta en Brasil. México tiene una posibilidad de hacer un nuevo sistema político que sea inclusivo y que no necesita un nombre específico, a pesar de ser pragmático en cuanto a sus efectos. Podemos estar cambiando de posibilidades, yo pienso. Y la situación es grave. Pensar de otra forma es estar arropado por una ilusión resultante de la comodidad económica, de que todo está bien, de todo va a estar siempre bien. Eso es una afronte a siglos de estupideces colonial. En palabras de James Baldwin, si la sociedad permite que haya una porción de su ciudadanía siempre que está bajo amenaza, entonces es que no está garantizando seguridad alguna a ninguno de sus miembros. Porque de otro modo seguimos desarrollando esta situación aquí, que es una de las pocas reacciones posibles bajo la colonización que sigue continuando. Gracias. Y ahorita hay una mesa